Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos como todos los miércoles a la 1:30 de la tarde para ofrecerles a ustedes un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como ustedes saben, aparece todos los miércoles y es retransmitido ese mismo día a las 11:30 de la noche. Y posteriormente se va a encontrar en las redes, en YouTube, donde ustedes pueden accesar a todos nuestros programas. Queríamos hacer, antes de entrar en la sesión nuestra de hoy, en un comentario que nos está dando la vuelta al mundo con relación a los problemas de la sexualidad, de la homosexualidad, de la heterosexualidad y, en fin, 52 formas diferentes de sexualidades, entre comillas, que se parece unas con otras de una manera que puede llegar a confundir a cualquiera que no esté bien relacionado con esto. Y tenemos muchísimas llamadas y muchísimos padres que se aparecen en nuestros consultorios confundidos con la sexualidad de sus hijos, ya sean varones o sean hembras. Y muchos de estos padres, cuando llevan los hijos a diferentes terapeutas, llevan en la mente la lucha interior que realmente se produce cuando un niño, por ejemplo, varón, te dice, mamá o mami, yo soy una niña, yo no me siento varón. O cuando una niña hembra te dice lo mismo, mami o papi, yo soy un niño, yo no me siento niña. Inmediatamente entran a formar parte de esa controversia de pensamientos muchísimas cosas. Heredamos de nuestros antepasados las creencias de que estas cosas pueden cambiar. Heredamos de nuestros antepasados también el conocimiento de experiencias de otros casos donde ha terminado fatalmente esta ambivalencia sexual que se produce en muchísimos niños. Es bueno, antes de comenzar con nuestra invitada de hoy, quien es la licenciada Lisa Rivas, es bueno señalar que hay de cada 10.000 niños, hay uno que va a presentar este tipo de ambivalencia. O sea que es algo común, ¿verdad? Y que en los Estados Unidos solamente se consideran transexuales, que es otra de las características con la cual se nombra a estas confusiones, digámoslo así. Hay más de 1.400.000 personas. Es algo muy frecuente que lo tenemos en nuestro país, no le damos la importancia que tiene y como consecuencia estos chicos y estas chicas atraviesan situaciones terribles que hoy vamos a tratar de aclarar. Bienvenida, Lisa. Gracias. Por estar aquí. Nos costó un trabajo enorme traerte, Ajá. porque sabemos que estás muy ocupada, pero gracias a Dios pudiste venir. Mami, le dice un niño a la mamá, yo no me siento varón, yo soy una niña. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, una situación de identidad de género que usualmente se define o ya está clara a partir de los 6 años. Los niños ya tienen una identidad conocida o reconocida, no necesariamente a nivel consciente, pero sí definitivamente está. Y esta es la parte más interesante, que muchas veces la identidad se va formando en los primeros años de vida. Cuando hablamos de identidad de género hablamos de eso mismo, de la identificación que yo tengo, sea varón, sea niña. Ahora todos estos términos que definen el transgénero, que es eso mismo, donde yo me siento varón o hembra, el transexual, donde ya hay un deseo de un cambio, incluso de las partes sexuales, y está ya la heterosexualidad, la homosexualidad, donde realmente hay un interés a nivel de atracción hacia el mismo género o el otro género. Entonces es una combinación. Cuando hablamos de identidad hablamos de cómo me siento yo, no necesariamente de qué es lo que me atrae, qué me siento yo, si me siento niña, si me siento varón, y eso se va dando, como dije, se va desarrollando en los primeros años de vida. Usualmente cuando ya hay una verbalización de cómo es que me siento, es
muchas veces en una preadolescencia, adolescencia, hay muchachos que batallan y muchos de los chicos con que he hablado del tema te dicen, lo vienen a verbalizar ya en una adolescencia donde empieza ya la conciencia de mi sexualidad, donde empieza el deseo de vestirme de cierta manera, no tanto porque me lo dicen o me llevan o porque es el gusto de mi mamá o el gusto de mi papá. Y entonces muchas veces ellos te dicen que tienen recuerdos de cuando inicia esta confusión o este pensamiento o este sentir, que es más o menos como lo definen. Pero definitivamente es algo que se va dando en los primeros años y muchos padres van buscando organizarlo o cambiarlo. Como decía usted, doctor, es una idea concebida antes en pasado de que se puede cambiar. Muchas veces lo que yo trato de ayudar es a identificar y muchas veces a crear revinculaciones afectivas que pueden ayudar a organizar un poco más realmente por dónde voy y por dónde viene esta identidad. Porque tú puedes tener una identidad y realmente porque te defines más en un rol o porque te interesa más algo. Cuando tú aprendes o ayudas al chico a dividir mis intereses a mi sexualidad, muchas veces tú ayudas a calmar un poco esa confusión y a darle un poco, porque hay formas de canalizar a veces esas sensaciones, esos sentimientos a nivel de identidad. Yo puedo fungir perfectamente muchas cosas como varón y todavía ser muy niña en otros aspectos. Entonces, a veces cuando tú los ayudas a organizar eso, porque muchas veces cuando se da una confusión de identidad de género, entonces viene el cuestionamiento, entonces eso implica que soy homosexual o que soy heterosexual. Y entonces ahí tú ayudas a organizar un poco el dónde estoy emocionalmente. Primero, qué podemos hacer para trabajar ese sentimiento. Y muchas veces trabajar desde el punto de vista de la aceptación a nivel familiar, de que esto es una realidad. Entonces, con esta realidad, ¿qué hacemos? Y entonces ya trabajar con el niño a nivel de identidad, al reorganizar esa identidad, no tanto para cambiarla, porque a veces ya es algo que está predeterminado y lo que necesito es tranquilidad. Muchas veces estos chicos lo que sienten es mucho temor, se sienten muy perdidos y desde que se le quita un poco esa sensación de explicación y de culpa, porque muchas veces hay un sentimiento de culpa, porque desde que automáticamente tú tienes un varón, pero tú no ves que le gusta la cosa de varón, entonces viene el cuestionamiento y vienen entonces los comentarios familiares, entonces viene mucha culpa. Cuando le retiras un poco la culpa, pues ayuda mucho a calmar. Ya estoy hablando en el ámbito emocional, Sí, sí, cuando claro. eso es una realidad. Entonces, Sí. ayuda muchísimo a calmar ese malestar y muchas veces da permiso a que las cosas se organicen un poco y realmente que sea lo que va a ser. Que por más que a veces la gente han querido, pues termina siendo lo que va a ser o lo que ya se ha definido. Claro que Es sí. una cuestión de organizar, de identificar, de aceptar y dentro de esta realidad en que me siento cómodo. Mira, hay muchas situaciones por las cuales un joven puede confundir a la familia, principalmente en la preadolescencia. En la preadolescencia, por ejemplo, niños, que esto lo vemos a diario, que viven en un ambiente de mujer, Uh-huh. cuidado por la mamá, por las tías, por las hermanas, que el papá está ausente, el abuelo no existe, no hay un tío que de una manera frecuente la casa para poder compartir con el niño y demás. Este joven va a copiar de las partes femeninas, no solamente en el aspecto de cómo caminar a lo mejor, algunas expresiones, gestos y demás, y empieza entonces a ser víctima en el colegio o en la escuela de sus compañeros. Tú sabes que los niños son crueles y por esta razón te la traen a la casa, ¿verdad? Pero cuando tú hablas con el niño te das cuenta que hay otro componente, que no necesariamente esto tiene que ser homosexualidad, que es lo primero que los Claro. padres. No, porque son amanerados. No, porque en mi familia no hay ningún homosexual y él esto y él lo otro, ¿tú entiendes? Estos niños en general sufren muchísimo, sufren de una manera increíble y más en nuestro país donde el hecho de no llenar las leyes o las reglas sociales Uh-huh. inmediatamente te excluyen de eso. Mira, Lisa,
Decías ahorita algo muy importante, que cuando se llega a la adolescencia comienza un duro batallar. Y este duro batallar en no saber quién soy, quién yo quiero ser y quién no soy, o la famosa frase de que estoy atrapado en un cuerpo de mujer o me encuentro atrapado en un cuerpo de hombre, es algo terrible. Y muchos de estos muchachos son los que vemos que se cortan, son los que vemos que intentan suicidarse y que finalmente muchos de ellos consiguen el suicidio, ¿verdad? ¿Cómo tú manejarías o cómo manejas con los padres, más que con el mismo joven o la misma joven, la llegada a tu consultorio de uno de estos padres que posiblemente esté viendo el programa? ¿Cómo tú lo manejarías? La aceptación primero, porque es una cuestión de, eso es parte de ser familia, y a veces nos llegan cosas que tenemos que manejar que incluso van en contra, y lo he trabajado, el hombre latino y específicamente aquí pues dominicano, a veces le cuesta mucho tener que lidiar, y cuando hablo del varón como papá, con una realidad de un hijo varón en esta situación, y muchas veces me toca sensibilizar, entendiendo de dónde viene culturalmente, de lo que le han enseñado desde temprana edad, y entonces el tener que sensibilizar por ese amor, por ese hijo, para poder ser ese padre que realmente la función de un papá, no importando cuál sea la situación, es acompañar y orientar a su hijo dentro de la realidad que vive y dentro de las situaciones que le toca vivir. Entonces hay también una culpa muchas veces que los padres sienten porque se preguntan qué tanto influye, entonces viene muchas veces la negación. Es un duelo que hacen, literal. Claro. Cuando tienen que vivir un proceso como este con un hijo que le dice papá, y ya no está hablando tanto de la identidad como tal, sino yo soy homosexual. Entonces el tener que enfrentar esa realidad, usualmente este padre pasa por un duelo muy fuerte. Interesantemente veo que las madres tienden a ser más receptivas a esta realidad. En muchos de los casos que he tenido son mucho más receptivas. Pero definitivamente trabajo desde la sensibilización, o sea, la conciencia, el crear empatía con la parte emocional de ese hijo, y el crear una demanda de cuál sería su rol para ayudar a este hijo a poder lidiar o aceptarse, porque también una correlación muy importante es que estos chicos o chicas en su adolescencia, cuando están en este batallar emocional de identidad o de orientación sexual, pues cuando hay una aceptación de los padres, al menos un reconocimiento, una conversación, un acompañamiento, es interesante como ya esa parte de temor y esa parte de no quiero estar en este mundo no se ve tan presente, porque el tener tu apoyo, el tener tu aceptación ya le ayuda a enfrentar esa realidad y a lo que tiene que lidiar a veces a nivel social. Es uno de los factores. Entonces siempre trabajo de esa parte, sensibilizar cuál es tu rol en esta ecuación, y crear conciencia. No siempre es posible, porque a veces pesa más las creencias, la cultura, a veces se le dificulta más aceptar la situación, definitivamente. Y muchas veces ahí lo que se da es una ruptura en la relación. Claro que sí, yo he tenido pacientes que han estado muy deprimidos, y tú cuando empiezas la investigación te das cuenta que hay una identidad de género que está fallida, que inclusive muchas veces los mismos muchachos han hablado con sus padres y le han hecho saber de una forma o de otra, aunque sea simbólica, de que ellos tienen un problema con la identidad sexual, y los padres no quieren ni hablar de eso. Sí, siempre no te hay una permitimos, comunicación. no queremos hablar de eso, Dios lo sana todo, Dios lo va, tú verás que tú vas a cambiar. Y lo que no saben los papás, y ya esto hablando desde el punto de vista ya médico, psiquiatra, es que la peor parte comienza con la adolescencia, cuando ese brote de hormonal se va a definir las características ya internas emocionales, porque si uno de estos niños tiene una situación hormonal, que de eso quería yo también hablarte, una situación hormonal, y llega a la adolescencia y ocurre este brote de hormonas, es muy posible que un niño, por ejemplo,
que sea un varón, pero que se sienta en un cuerpo de mujer o que se sienta niña y que esté conforme con ser niña porque eso es lo que quiere ser, no quiere más fingir, como dicen ellos. Y comienza un brote hormonal donde la testosterona comienza a llegar al organismo en las cantidades de desarrollar y comienza a salirle la barba, comienza a salir el bigote, los músculos comienzan a crecer. Ahí hay un impacto emocional terrible, ¿verdad? Y eso es algo que de alguna manera tenemos que pensar en eso. Los padres que están viendo este programa y que tienen algún tipo de situación con cualquiera de sus hijos y de sus hijas deben buscar ayuda, porque muchas veces se piensa, ¿verdad, Lisa?, que se puede manejar en el seno de la familia o que no se debe decir. Totalmente, pero siempre va a salir a la luz, porque esas son cosas que no se pueden, o sea, el sentir como tal no se puede esconder, entonces a la larga siempre sale a la luz. Si no hay una represión tan grande que eso es lo que lleva a veces a la depresión y al no querer estar en este mundo. Pero definitivamente la parte familiar, el apoyo que reciba ese muchacho, y como te digo, a veces es una confusión de identidad. Sí. Y cuando se hace una intervención, puedes identificar qué tanto es una realidad inminente, donde el niño no se cuestiona en lo absoluto y tú haces una revisión de su historia desde el momento en que empieza este cuestionamiento, qué pasó en ese momento de la vida, cuáles fueron sus relaciones. Se piensa siempre que ha habido una violación, que ha habido un asalto sexual. Cuáles, que puede ser que ocurra, o sea, puede haber una confusión producto de una vivencia, pero no necesariamente. Entonces, pero no necesariamente, y ahí donde tú vas identificando y vas a veces reorganizando. Yo incluso he tenido trabajo con niños y adolescentes, pero a veces con los padres me siento y he tenido la oportunidad de trabajar con padres que han cuestionado toda la vida su sexualidad por situaciones que vivieron en la niñez. Donde están claros están claros de lo que le atrae, pero definitivamente se cuestionan qué tanto pude o podría ser porque me pasó esto y no fue desagradable o sí lo fue. Y cuando lo organizas, cuando te enfocas en la etapa de la vida que pasó, quién fue realmente el responsable, cuál es la conciencia que había y puedes organizar, es interesante como automáticamente te quita ese peso de encima, automáticamente te ayuda a decir, no, pero entonces esto puede explicar esta situación y reorganizas. Cuando trabajo con adolescentes, muchas veces lo que hago es revisar, nunca desde el punto de vista de juzgar, simplemente vamos a revisar tu historia, vamos a ver qué tanto tú estás en un punto de confusión, porque puede ser, y qué tanto realmente es ya una identidad definida para ti. Y muchas veces pues he podido ver que está en ambos planos, tanto una confusión, que es realmente producto de una situación, o porque realmente la adolescencia se vive en muchas situaciones, ahora con los medios, con todos los medios que tienen los chicos, toda la información que están viendo a destiempo, pues a veces te lleva a cuestionarte y donde hay a veces cierto tipo de reacción física, donde tú puedas pensar, bueno, pues entonces esto es lo que a mí me interesa, porque sentí esto. Entonces cuando tú entiendes realmente cómo funciona la sexualidad, pues de ahí no necesariamente la situación sea así, porque yo sienta esto no implica tal situación. Y es interesante porque veo a veces mucha falta de información cuando trabajo con chicos adolescentes. Cuando trabajo con chicos ya en edades preadolescentes, entre los 6 o los 9 años, muchas veces lo que se trata es de reorganizar los roles que hay alrededor para tratar de ver si la identidad como tal, como tiene que ver, o sea, hay una parte ambiental que realmente influye en la identidad de cada persona a nivel de género. Se trata de reorganizar y vincular a ese niño quizás a las figuras que necesiten estar más presentes en ese momento para poder darle mayor fortaleza a esa parte, y a veces tú ves cómo se va reorganizando y era una necesidad de revincularse. Y en muchas ocasiones pues no necesariamente es así y sigue evolucionando de cierta forma porque hay factores hormonales, ambientales, genéticos, son todas las traumáticos que realmente no necesariamente están en el consciente ni se logran identificar,
pero sí, permanecen ahí, no importando cómo se organice, y entonces eventualmente pues llega la adolescencia y viene esa definición. En el caso de muchos varones que tienen una confusión con su identidad sexual, muchas veces en medio de la entrevista, la madre o el mismo padre dice, no, pero es que yo era así cuando yo tenía la edad de él. Yo tenía manerismos, a mí se me culpaba o se me inculpaba de muchas cosas, de ser homosexual y esto y lo otro. Sin embargo, no fue así. Yo llegué a la adolescencia, a la adultez, me casé, tengo hijos, lo tengo a él o a ella. Pero tú aún ves, a pesar de que esta persona ha podido transitar por lo que la sociedad llama un camino normal, tú ves que aún persisten gestos, expresiones que te pudieran llevar a pensar de que hay detrás de todo esto un origen genético, que se maneja hoy en día la posibilidad de que haya un gen que sea transmisor de esta forma de ser y que se culpa al hipotálamo de ser el responsable de todas estas emociones. Ahora bien, ¿es necesario medicar a estos niños? ¿Es necesario darle al, como dicen muchos padres, no hay alguna pastillita que lo pueda cambiar la forma de pensar? No, no, no. Yo personalmente, incluso cuando llega un padre a mi oficina con una situación como esa, le digo claramente que trabajo desde el respeto, desde la aceptación y el identificar y reorganizar, pero siempre respetando a ese niño, porque realmente no, una pastillita no va a evadir una atracción, una reacción física, un interés, un pensamiento, una identificación, todos los nombres que podamos ponerle para poder definir la identidad como tal. Entonces, no, una pastillita no lo definiría. A veces yo creo que hay personas que han asistido a diferentes tipos de terapia en los años 50, 60, no sé bien, se llevaba y se mandaba a estos niños a veces a tipos de terapias extremas, electroshock y no sé qué más, entendiendo que eso lo iba a organizar, lo mandaban a veces a retiros religiosos donde le iban a inculcar de alguna manera lo que era la sanidad y lo correcto, y realmente no se ha evidenciado para nada. Entiendo que se ha evidenciado que la situación continuaba similar justo después y lo que creaba era mucho trastorno a nivel emocional y traumático, teniendo que pasar por experiencias que realmente no reorganizan una identidad de género. Yo creo que los procesos terapéuticos son lo único que realmente pueden aportar, porque respetan mucho y lo que ayuda es a identificar y acompañar realmente y aceptar, tanto a sí mismo como a las personas alrededor. Hay varias etapas. De acuerdo a lo que me estaba diciendo, yo lo voy a encancillar un poquito más para que nos entendamos. Hay una parte que es de identificación, donde los padres regularmente son los que identifican, o los familiares, de que un niño puede estar actuando en el sentido de comportarse, que actúe de una forma femenina, o que le guste usar ropa del otro sexo, o que le guste jugar, le guste deportes de otro sexo. Por ejemplo, una niña jugando béisbol a la edad de 4 o 5 años no es muy común. Una niña que la lleves a un lugar y en vez de buscar una muñeca lo que busque es un guante de béisbol, o lo que prefiera son los guantes de boxeo y demás, la gente se asusta. Entonces ahí está la identificación. Ese niño lo llevan a una terapeuta como tú misma, y empieza la parte investigativa, donde el psiquiatra o el psicólogo que se encarga de manejar estos casos comienza a investigar el proceso. Después viene la fase de terapéutica, donde tú empiezas a trabajar con el muchacho. Pero llega un momento en que todo esto se ha hecho, Lisa, y hace falta algo más, ¿no? Los muchachos comienzan a pensar, ya cuando están entrando en la adolescencia, comienzan a pensar también en el cambio de sexo, ¿verdad? Eso trae como consecuencia una serie de disgustos, no solamente de índole moral en la familia, sino también de sociales. Cuando esto ocurre, cuando llega un adolescente que te dice,
yo siento que yo soy una mujer, hablando siempre de hombre, yo soy una mujer y yo estoy atrapado en el cuerpo de mujer, yo estoy disgustado con mi apariencia física, no estoy de acuerdo con mis órganos genitales y toda mi atracción es hacia el sexo, hacia el mismo sexo. Y quiero cambiarme el sexo. ¿Qué haces con este Bueno, en caso? ese caso lo primero es hacer un acompañamiento primero, antes de tomar como toda decisión importante de la vida, que va a ser un cambio fuerte a nivel familiar, a nivel social, a nivel personal, pues definitivamente es un acompañamiento para revisar esa decisión, porque una cosa es automáticamente quiero hacer un cambio drástico, porque esto es lo que siempre he sentido, pero hay muchas formas también de canalizar un sentir, que no necesariamente tenga que llegar a una operación. Si eventualmente luego de un proceso de trabajo esa persona sigue en la misma postura, pues entonces ya eso es una decisión muy personal. O sea que esos casos también se presentan que tú no lo puedes evitar. No, y es lo que planteé desde el principio. Estos son temas que hay que trabajarlo mucho del respeto y la aceptación y desde la objetividad. Hay que hacer un gran esfuerzo porque realmente es algo muy delicado que puede llevar a mucho dolor a nivel familiar y a nivel personal, el no sentirte aceptado. Yo creo que ese es el factor más importante, la aceptación. Por eso es uno o sea, cuando trabajo este tema es uno de los puntos que siempre pongo adelante. Y más si ese padre está yendo con la idea de que va a ser un cambio. Si el cambio se da es porque realmente no era necesariamente así y porque lo que había era que reorganizar o orientar. Porque a veces es una falta de orientación. A veces he visto información o he vivido situaciones que me han hecho cuestionar algo que realmente no estaba ahí. Si no hubiese ocurrido un proceso o una situación como tal. Pero si el niño o el adolescente se mantiene en una misma postura continuamente, entonces, y yo entendería que si va a haber un tipo de cambio como tal, el llegar a una edad, así como tenemos edades donde tenemos madurez para tomar una decisión como tal, pues posiblemente trato de orientar a que para tomar una decisión así, pues entonces se llegue a una edad ya de madurez donde mientras tanto, ¿cómo puedo yo canalizar este sentir? ¿Cómo puedo yo hacer mi vida? Porque lo importante es cómo llevo yo mi vida. ¿Cuáles son las cosas que yo hago que me hacen sentir bien? Entonces, trabajar desde ese punto de vista. Ya si quiero pensar en un cambio a nivel de órganos como tal, pues posiblemente esperar una etapa de madurez, donde ya la decisión sea muy consciente. Eso que dices, hoy en día se practica en muchísimos países adelantados, donde inclusive con estos niños que vienen ya de la edad de 4 y 5, 6 años, mostrando que están inconformes con su identidad sexual. Existen hoy en día algo que no existía antes, que son los inhibidores de la pubertad. Entonces, son medicamentos que demoran la aparición de la pubertad para que no haya esa explosión hormonal y entonces el niño tenga más o la niña tenga más tiempo de decidir, de procesar un cambio y aún en aquellos casos que ya se ha pasado todo el proceso terapéutico y que haya pasado el periodo hormonal, se le requiere el estar involucrado en un proceso terapéutico por no menos de 3 años. De manera que cuando vaya a tomar la decisión ya tú estés completamente convencido o convencida de que eso es lo que quieres, porque no hay marcha atrás. Después que hagas un cambio de sexo, que haya una cirugía, ya no hay cambio atrás, ya no puedes. Y muchas personas, porque lo hemos tenido aquí en el país, muchas personas que se han hecho este cambio de sexo, después están disgustados, no están conformes. Entonces la depresión no viene solamente por los sentimientos, sino por todo el proceso quirúrgico que no le ha traído la satisfacción que ellos requieren. Es importante en este tipo de proceso terapéutico la terapia de grupo. Sí, entiendo que sí. No es algo que tal vez vemos tanto. Aquí se trabaja mucho a nivel individual, no hay esos centros de grupo de apoyo como lo puede haber en países como Estados Unidos, donde en cada lugar pues hay un grupo de apoyo por cualquier tema específico, pero definitivamente que sí, porque te ayuda a crear
tu grupo de apoyo, a no sentirte tan solo y a poder expresar, obviamente, y poder sentirte comprendido por personas que estén pasando situaciones similares. O sea que definitivamente sí, sí hay la apertura, porque a veces, lo que pasa es que estamos pensando mucho en República Dominicana la parte de la preocupación de lo que se va a decir, de lo que voy a plantear, de que toda esta persona o estas personas que están aquí, pues entonces también dónde viven, quién me conoce, que no haya anonimato como tal. A veces eso preocupa a los adolescentes, el exponerse. Entonces, pero cuando hay un grupo de apoyo te ayuda a sentirte identificado. Claro. Cuando tú hablas con ellos, yo tengo la suerte de tener un grupo bastante grande de estas personas que han llegado a mí fortuitamente, y cuando te sientas a conversar con ellos, efectivamente te dicen, la mayoría te dice, yo sabía que yo era homosexual desde pequeño. Uh-huh. Y cuando tú comienzas, pero ¿de qué edad? ¿De qué edad? Yo tengo pacientes que me han dicho que desde los 3 años ya ellos sabían perfectamente que su sexo no coincidía con sus emociones, ¿verdad? Y nos cuentan que en el caso, por ejemplo, de los transvestis, que son esas personas que se visten con las ropas del sexo opuesto, nos cuentan lo que ocurre con ellos, que no pueden coger un carrito público, que no se pueden montar en una guagua, que le caen a pedradas, que para entrar a cualquier lugar hay veces que tienen que entrar peleando con todo el mundo. Es una cosa terrible lo que sucede, y la mayoría de las personas lo catalogan de sinvergüenza, sí, de dementes, de aberradores sexuales, de depredadores, cuando en realidad la gran mayoría de estas personas y de estos niños sufren. Claro. Sufren. Y es una cuestión de identidad, no de un comportamiento hacia afuera. Yo no sé cuándo nosotros vamos a entender y vamos a tener que aceptar que esto ocurre entre nosotros, que nuestro país es un país machista, pero que también hay muchísimas personas que tienen una gran confusión sexual y que no saben a dónde acudir, no saben dónde pedir ayuda, no saben quién los pueda proteger, no saben qué hacer. Hay algo que yo quiero mencionar, porque estoy seguro que te ha llegado a ti también, y es que la mayoría de la población se queja de que lo que más le molesta a ellos es que traten de imponer su situación personal a que sea aceptada por los otros sin rechazo alguno. Y también lo que les molesta es la forma en que se manifiestan sobre su situación sexual, como queriendo hacerte saber que tú tienes que aceptarla porque ellos son así. Pero este comentario lo vamos a hacer después de la pausa. Regresamos en breve. Estamos ya de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Estamos conversando con la licenciada Lisa Rivas sobre la identidad sexual, sobre la identidad de género, sobre la confusión que muchos jóvenes y adolescentes, adultos, ¿verdad?, tienen con respecto a sus emociones. Niños que desde los 3 o los 4 años comienzan a actuar de una manera diferente, y cuando llegan a la edad adulta o cuando llegan a la adolescencia te dicen, desde que yo tenía 3 años, 4 años, yo sabía perfectamente que no me gustaba el sexo que me habían asignado, y yo estaba sufriendo por esta causa. Antes de irnos a la pausa, yo le decía a Alicia que me encantaría que tocara el tema de los excesos en conducta.
porque muchos de las personas nos manifiestan que lo que les molesta no es tanto la preferencia sexual de una persona o no, sino lo que les molesta es el exhibicionismo, el voyerismo, la forma de manifestar, la forma en que muchos de ellos, no todos, quieren ser aceptados de una forma inapropiada. Así que, Elisa, te dejo con esa pregunta, a ver cuál es el razonamiento. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, que ya han verbalizado, que ha habido un proceso que se ha identificado, que realmente ese es cuando ya hablamos de homosexualidad, ¿verdad? O tal vez de una identidad, es una cuestión de comportamiento. O sea, así mismo como tú tienes un hijo, una hija, donde tú le exiges como padre un comportamiento adecuado en su sexualidad, asimismo puedes plantearlo a nivel de un hijo que te está diciendo que le gusta el mismo sexo. Yo siempre le digo a los chicos, tenemos que reconocer que vivimos en sociedad. Hay reglas que nos gustan y no nos gustan. No necesariamente implica que la tienes que llevar a cabo de una manera donde te sientas completamente reprimido, pero sí es importante entender que vivimos en sociedad y que hay cosas que tenemos que tener presente. Tú no llegas a una iglesia en traje de baño. Siempre hago de este tipo, lo llevo a una analogía bastante drástica. Entonces, asimismo como el hecho, cuando usted plantea los comportamientos, realmente si tú te sientes muy cómodo en tu sexualidad, pues obviamente asimismo lo vas a plantear donde sea que estés. El punto es, ¿qué es socialmente adecuado? Obviamente si hablamos de una cultura como la nuestra y hablamos de la homosexualidad, pues entonces en cualquier sitio que estés agarrado de mano, quizás muy tranquilo, estés agarrado de mano con tu pareja, tal vez hay personas que no le vaya a gustar o que le parezca mal por sus creencias. Eso es una situación y ya eso es algo personal de esa persona. Realmente cuando usted plantea un comportamiento inadecuado, estamos hablando que puede ser un comportamiento inadecuado como lo puede ser para un heterosexual. En ese caso, lo que se le plantea a los hijos es qué es un comportamiento adecuado a nivel de la sexualidad. Y de ahí partes. Cómo se comporta una persona con su sexualidad en donde sea que esté, cómo habla del tema, cómo se conduce con el tema. Entonces es una cuestión de organizar y limitar. Claro, de ahí va a partir las creencias del padre. Si ese padre entiende que agarrarse de la mano con su pareja, vamos a suponer que ha habido ya una aceptación donde, bueno, está bien, acepto que tú te gusta el mismo sexo, donde tú tienes tu novio, pues a mí me parece mal esto, pero ya va a partir de tu creencia si no hay una aceptación completa de lo que es la homosexualidad. Pero definitivamente es una cuestión de plantear lo que es un comportamiento adecuado, el hecho de que tú estés con tu pareja cenando, de que haya cierto afecto, obviamente eso no es algo negativo. Pero si tú estás en un sitio comportándote, voceando o dirigiéndote en la forma en que hablas y en que te diriges de manera inadecuada, seas heterosexual o homosexual, pues obviamente no es lo adecuado. Entonces, esa es la parte importante, yo creo que es la parte que más se le dificulta a los padres. Cuando hay una aceptación, como yo como papá me siento tranquilo o cómo oriento a mi hijo a tener un comportamiento adecuado cuando sale de la norma. Y ahí donde plantea es el respeto nuevamente. Cómo se debe de conducir a una persona en respeto a nivel general. Y esa es una parte bastante compleja. Ya si hay una molestia de porque tú estés expresando, o haya una evidencia que estás en un lugar público y donde realmente es evidente que son pareja, ya es una situación que obviamente pues va a tener que manejar cada quien, porque eso no lo puedes controlar y realmente si estamos trabajando de la aceptación y del respeto, pues entonces tiene que haber una aceptación y respeto de otras personas que estén ahí. Y eso es lo que nos hace crecer como sociedad a nivel del respeto de las demás personas. Que te moleste a ti porque no va con tu creencia o porque entiendes que no es la norma, ya eso es algo personal. Si hay un comportamiento inadecuado, bueno, hay reglas sociales de lo que es un comportamiento adecuado en la sexualidad. Entonces partes de ahí y de lo que realmente te haría sentir cómodo a ti y a esa persona. Yo me reí muchísimo en una oportunidad que vi aquí mismo, en la República Dominicana, a un homosexual decirle a otro, oye, para ser homosexual, con otras palabras, que no vamos a mencionar aquí,
para ser homosexual no hay que ser homosexual de la forma que tú lo eres, porque la conducta era totalmente impropia. Y yo me reí muchísimo porque él utilizó las palabras exactas, ¿no? Y es verdad, tú puedes tener cualquier tipo de orientación sexual o cualquier creencia, cualquier situación personal con una conducta, y tú puedes expresarla de la manera más normal y sin tener que llegar a excesos que hagan que precisamente te rechacen, porque no se dan cuenta que cuando uno está buscando aceptación, que es lo que el movimiento gay en el mundo ha tratado de hacer, que el mundo los acepte como ellos son, sí, ¿verdad? Entonces no es posible que tú muestres una conducta que en vez de ayudarte lo que hace es perjudicarte. Y eso que decías ahorita también tenía mucha razón. Y yo creo que la carencia de instituciones, de grupos, de organizaciones que se reúnan con frecuencia e instruyan a sus miembros de qué es el comportamiento normal y cuál no es el comportamiento normal, qué daño le puede hacer a uno comportarse correctamente o qué daño le puede hacer a uno actuar de una forma inapropiada. Eso los podría ayudar mucho porque se contradice totalmente las expresiones que uno oye en la calle de muchas de estas personas con la aspiración de que se te reconozca, que no se te humille, que no se te separe. Entonces esa no es la forma es respetando a los demás para que te respeten a ti, sobre todo en ese señalamiento. El dibujo, que es algo que tú practicas con mucha frecuencia. El dibujo pudiera determinar en un momento determinado, y valga la redundancia, el tener algún tipo de inclinación sexual cuando estás evaluando a una persona. En el dibujo lo que tú puedes identificar es una dificultad con tu identidad. Y esa dificultad con la identidad puede llegar cuando tú ya trabajas más con el niño. Vamos a suponer que lo pones a dibujar, sale una confusión a nivel de identidad, donde es evidente, donde puede haber quizás o culpa, o donde hay diferentes indicadores en el dibujo que te indican que hay una situación con la identidad o un rechazo con su persona, que eso también habla de identidad. Entonces ahí tú puedes empezar a sacar información. De que pueda definir claramente homosexualidad como tal, bueno, no necesariamente ves un dibujo y dices automáticamente esta persona pues está luchando con una homosexualidad, pero sí puedes identificar hay una dificultad con su identidad y eso puede llevar a entender que tal vez pueda ser o por una identificación de orientación sexual o una identificación de género. Entonces, definitivamente sí, los dibujos te pueden dar información. ¿Qué haces con ese material? Desde el momento que ya el muchacho dibuja, que tú has sacado tus conclusiones, que ves que hay marcadores que te dicen, bueno, yo debo irme por este camino, ¿cómo tú le transmites ese descubrimiento, ese hallazgo a los padres? Bueno, no, si es una familia que va por esa razón, que está cuestionándola, y por medio de la evaluación se puede identificar que sí hay una situación y obviamente la conversación con el niño o la niña, entonces se plantea, esto es lo que se está viendo, podemos trabajar por aquí, vamos a fortalecer esta parte, vamos a entrar en un proceso de sesiones para entonces trabajar con este niño y ver exactamente qué es lo que pasa, estoy considerando que es el inicio, pero si no hay conciencia de esto, a nivel consciente, o sea, que no van por esa razón, realmente no se saca rápidamente hasta que o el mismo niño pues plantee, yo no estoy claro en esto o estoy cuestionando esto y se le pide permiso entonces para dialogarlo con los padres en caso de que él quiera, pero definitivamente tiene que partir, si hay una situación de identidad como tal, sí se le puede plantear en la evaluación al padre de que ve a un niño confundido, de que tal vez tenemos que trabajar un poco más los roles, el tiempo, de que tal vez se le puede dar más espacio en este aspecto, o sea, que se le puede tocar los puntos, pero si hay un cuestionamiento sobre la identidad de género, orientación sexual, pues definitivamente espero que parta del niño como tal. Se me han acercado personas hablándome sobre la posibilidad
de que, bueno, ya el verano para los jóvenes ya pasó, ya se reintegran al colegio ya en una semana. De en el próximo verano, cuando estén los muchachos de vacaciones, formar un campamento para ayudar en la identidad sexual, para ayudar con los diferentes problemas que existen con la homosexualidad, con el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves esa idea? ¿Y cómo podría la sociedad juzgar de que este tipo de trabajo, que yo entiendo que debe ser magnífico, sea llevado a cabo en nuestro país? Es un poco difícil, porque lo primero es que usualmente el que acuda a un tipo de campamento así es porque ya ha pasado un proceso, porque automáticamente, si ese es mi primer paso, hablamos mucho del punto de la aceptación, cuesta mucho entrar en este tipo de campamentos si realmente yo no estoy claro de que esto sea una situación o no hay una aceptación de que esto puede ser una realidad. Y la parte del niño también, el sentirse expuesto antes incluso de no sentirse acompañado. Entonces puede haber ese temor. Me parece que es necesario, pero definitivamente quizás como una opción cuando ya, ok, yo quiero trabajar esto, yo quiero trabajar en un grupo de apoyo, yo quiero más información, entonces esto sería una opción. Pero iniciar por ahí me parecería que sería un poco difícil considerando nuestra cultura. Sería rechazado por muchas personas, sería Sí. motivo de burla, Sería motivo de... interesante porque a veces pensamos algo y después cuando se hace pues se logran y después uno mismo dice no era como pensaba, tal vez había más necesidad de lo que pensaba, pero entendiendo un poquito cómo se maneja el tema y la dificultad que tenemos como cultura de manejar el tema y los mismos chicos que están en este proceso, pues yo entiendo que posiblemente sería un poco difícil ser la primera opción. Me parecería más factible cuando ya he pasado por un proceso y lo que quiero es acompañamiento, más información, sentirme identificado. Porque también estos chicos llegarían posiblemente a este espacio más dirigido por los padres. Yo la experiencia que tengo es que ellos buscan ayuda, que ellos lo que no saben es dónde acudir y que están desesperados por buscar ayuda, que por ejemplo a la terapia de grupo que nosotros hacemos, ellos vienen voluntariamente y yo siempre le pregunto a los padres, ¿quién lo dirigió aquí? Casi siempre dicen, no, el hijo mío o la hija mía, saben que ustedes hacen esto y nosotros venimos, ellos me pidieron traerlo, ¿tú entiendes? Ellos están muy desorientados y muchos de ellos están asustados porque tú tienes muchos niños, adolescentes ya, que dicen yo no sé lo que yo soy, yo tengo este tipo de sentimiento y no quiero y me rebelo, pero tengo tendencias. Por ejemplo, ellos te dicen, yo le pregunto, ¿tú ves pornografía? A un varón y te dice, sí, yo veo pornografía. ¿Qué tipo de pornografía tú ves? ¿De mujeres o de hombres? No, yo veo la pornografía de hombres. Ok, tú ves pornografía de hombres, tú tienes impulsos que tú lo has catalogado como que son de tipo homosexual, pero entonces tienes un gran conflicto contigo porque te niegas a aceptar que eres homosexual. Entonces en ese conflicto tan grande es precisamente donde estos campamentos están dirigidos, o sea, lo que los quieren hacer, dirigir ese tipo de joven que está confundido, que está... que Sí, por tiene eso me gran... planteo que entiendo que es una muy buena opción cuando ya hay un deseo y claridad de necesito apoyo en esto, cuando ya ha habido una identificación. Ok, el hecho de poder, no sé si tendrás alguna institución que en el país se dedique a esto, no sé si tendrás algún teléfono, no sé si tendrás algún tipo de información que podamos brindarle No, a yo nuestro entiendo que teléfono. aquí realmente pues, los chicos pues van a psicólogos a nivel ya privados, pero como institución como tal no tengo conocimiento De que exista de en que el país. esté establecido eh, una institución que esté establecida que trabaje con este tipo de temas como tal. Bueno, Lisa, muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo. Gracias Gracias. por toda la información que nos has dado. A mí me parece muy interesante. Vamos a ver cuándo podemos traerte otra vez por acá con
otro tema interesante. Si usted ha Gracias. estado mirando nuestro programa, por favor, y tiene un niño, una niña, un adolescente, un adulto que está atravesando estos momentos de confusión, que tiene una gran confusión, es la palabra que me viene más a la mente, de si eso es realmente hombre o si es mujer, o si se siente que está haciendo las funciones de un sexo que a usted no le agrada. Busque ayuda, por favor. Busque ayuda, porque buscando una ayuda temprano podemos liberar a muchísimos de estos niños de un peso enorme que no solamente nos recarga a la sociedad, sino también nuestras creencias y nuestros principios. Nos vamos y nos vemos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.